queremos ver qué es lo que va pasando, obviamente necesitamos estudiar tendencias. Para estudiar tendencias estamos cambiando de criterios a cada rato, pues está medio en chino. Pero si tenemos un mismo criterio diagnóstico y un mismo procedimiento de evaluación y se mantienen constantes tales mediciones o tales observaciones, es posible entonces determinar tendencias de la salud mental en niños y adolescentes a lo largo del tiempo. Me voy a situar solamente con infantes, no me voy a meter con adolescentes. ¿Qué es lo que les voy a presentar? Lo que hemos trabajado, pues ya desde algunos años atrás, utilizando el cuestionario breve de tamizaje y diagnóstico que desarrollé aquí, en colaboración obviamente de mis compañeros psiquiatras, pseudopsiquiatras, y de gente que trabaja obviamente en los servicios. Los primeros resultados que ustedes ven son los resultados que obtuvimos en 3 diferentes comunidades. El estudio que se desarrolló en la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal en ese tiempo, lo que se desarrolló en las comunidades rurales de Jalisco y en una comunidad rural de Chiapas. Como ustedes pueden ver, el cuestionario lo podemos obviamente calificar de acuerdo con el número de síntomas y ir determinando puntos de corte. De 0 a 4, pues quiere decir que no hay problema, o hay síntomas aislados. 5 a 8, pues ya empezamos a tener algo. Y de 9 o más, pues definitivamente estamos muy cargados. Y eso se orienta a diferentes áreas de psicopatología reconocidas en diferentes clasificaciones o aceptadas como que ahí tenemos un problema. Y ustedes pueden ver que de los estudios de 1995 a 96, pues los que están en rojo empiezan a aumentar. Los que están intermedios aumentan y lo único que va disminuyendo son aquellos que tienen menos síntomas o menos síntomas reportados. Luego entonces, pues nuestra pregunta fue, oye, pues ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, evidentemente pues tenemos más, pero ¿qué es lo que ha cambiado significativamente en el reporte de los síntomas y de los síndromes que desarrollamos a partir del cuestionario de tamizaje que tiene una buena y una aceptable validez con el diagnóstico clínico, pero que solamente voy a hablar de probables, o sea, insisto. Entonces, bueno, nos preguntamos qué hubiese cambiado en este tiempo. Entonces, trabajamos en función de comparar los resultados de los estudios pequeños ya que hemos realizado de las últimas del 2000 en adelante, ¿no? En comparación a los resultados poblacionales que teníamos de la Ciudad de México específicamente, porque pues los otros estudios también están desarrollados dentro de la Ciudad de México. Y se consolidó entonces una base de datos con la información que se obtuvo en escuelas y en un centro de salud donde estuvimos trabajando para desarrollar lo que se presentará mañana, es un libro para la vigilancia de la salud mental en México, de los infantes a nivel de atención primaria. Para compararlo, obviamente utilizamos Chi-Cuadrada en un momento dado. Utilizamos justo para el desarrollo de la vigilancia, pues no solamente el cuestionario, sino utilizamos también un instrumento que es la escala breve de funcionamiento, que nos permite decir, entonces, no solamente hay síntomas, sino que nos están reportando que el funcionamiento está alterado, pues es parte del criterio diagnóstico, pues vamos a tener. Y entonces se compararon los puntajes reportados al respecto de esto. ¿Qué empezamos a obtener? Bueno, primero, mientras que la muestra probabilística de la Ciudad de México fue probabilística en hogares, etcétera, o sea, no estoy hablando de población clínica, estoy hablando en este caso de población general. Pues los niños y las niñas estuvieron perfectamente bien representados. En estos otros estudios nos cargamos un poco por la naturaleza de las escuelas en los que estuvimos, donde hubo más sujetos masculinos, o sea, más niños, ¿no? La primera pregunta, bueno, a ver, a mayor sintomatología reportada
hay mayor, efectivamente, afectación del funcionamiento. Entonces, pues lo que vimos es que evidentemente también, si tomamos el 0 a 4 síntomas, 0 a 4 síntomas reportados, evidentemente la media es diferente y cada uno de los grupos va teniendo una afectación mayor. Por lo tanto, efectivamente, a mayor número de síntomas, las personas, los padres, pues reportan mayor número de problemas en cuanto a la relación con los adultos, el desempeño en la escuela, en sus tareas, en sus labores y en su autocuidado. Entonces tenemos 3 áreas interesantes, pero bueno, no me detengo ahí. La siguiente, entonces, bueno, ok, ya tenemos algo que es más o menos sólido, o sea, no estoy hablando nada más porque se me ocurre. Sino que la siguiente pregunta fue, bueno, ¿existen diferencias significativas en la prevalencia de los síntomas que están reportados de acuerdo con los grupos sintomáticos? O sea, los no casos, los casos probables o no complicados y los casos que pueden ser pues, más complicados, entre los estudios recientes y los de 1995. Bueno, no les voy a presentar todas las cosas, porque si no, pues aquí nos pasamos un rato. Las diferencias más notables fueron entre los menores con menos síntomas, es decir, con los no casos. Entonces, o sea, vamos considerando cosas, porque acabamos de escuchar cosas muy interesantes en las 2 ponencias anteriores, ¿no? Para los diferentes grupos de edad, los síntomas reportados, tales como nervioso, inquieto, inatento, que van obviamente por el terreno de la déficit o muy probable alteración de la atención, y sobre todo dos síntomas que en este caso me llamaron la atención, que son inespecíficos: irritable y explosivo. Ah, caramba, pues entonces sobre los escuincles son más irritables y explosivos, ¿no? Y estos, y sin que te dice uno, pues nada más son así, nada más son así. Ah, ok. El reporte de que está triste, aislado, molestias físicas sin problema médico, desobediencia, mentiras y no trabaja en la escuela, aumentaron a partir de los escolares, ¿no? Y bueno, rápidamente, ahí les voy notando que efectivamente, bueno, tenemos una importante, digamos, diferencia. Todas son diferencias significativas, sobre todo, por ejemplo, irritable, explosivo. En puntaje de 0 a 4, es decir, los que consideramos no casos, de 4 a 5 años, en los de 6 a 8 años, esto más o menos se sostiene entre 9 y 12 años. Ah, pues qué interesante. Ok, ya lo vimos en el puntaje de 5 a 2, de 9 a 12 años y en puntaje intermedio. Aquí es donde nos encontramos efectivamente que aquí, o sea, en ese grupo sintomático, estas 2 características, explosivo y irritable, efectivamente se incrementaron en forma importante. Por el otro lado, bueno, afortunadamente nos reportaron que había menor lento aprendizaje en los estudios más recientes en comparación de 1995. O sea, hay cosas positivas, desde luego. Ok. Entre los niños para los cuales nos reportaron mayor número de síntomas, o sea, 9 síntomas o más, en los estudios recientes aparecieron de manera importante el reporte de mentiras frecuentes, de que está aislado o que se aísla, de que huye de casa, de que hay robo y de que hay una inquietud importante. Curiosamente, estas conductas o estos síntomas no estuvieron presentes en 1995 para los menores en edad preescolar. O sea, hay algo que efectivamente está sucediendo, que ha sucedido, que se está palpando obviamente en nuestra, pues ahora sí que en nuestro México, en nuestra sociedad, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, chilangos pues, ¿no? Otra,
El consumo de alcohol en escolar desde 9 a 12 tampoco se fue reportado en el estudio de 1995, en cambio ahora es más frecuente. Entonces, yo creo que algo está pasando, ¿no? De síntomas, entonces pasamos a conjunto de síntomas que se agregan. Y entonces la pregunta fue, ¿existen diferencias en la prevalencia de los síndromes del cuestionario entre los resultados de 95 y los estudios más recientes por grupos de edad? ¿Qué podemos decir? Sí, y prácticamente en todos, en la mayoría. Lo que empezó a resaltar fue la conducta explosiva. La conducta explosiva no necesariamente quiere decir que tenemos un diagnóstico, un trastorno, no. Solamente estamos diciendo esto se empieza a presentar, ¿no? Y el síndrome depresivo que definimos de acuerdo con los criterios, tomando los síntomas cardinales que pueden ser tristeza, o irritabilidad, o tristeza e irritabilidad en el caso de niños. La irritabilidad no entra en el caso de los adultos. Pues el síndrome que entra por irritabilidad como síntoma cardinal se incrementó de manera sólida en todos los grupos de edad y de manera consistente. Y además persiste. Entonces, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de, ahora sí que de los cimientos y de la consolidación de una personalidad. Entonces, estamos hablando de algo que evidentemente va a tener o puede tener una repercusión, o por lo menos los estudios longitudinales que se han hecho señalan pues la importancia de esto. Entonces, por ejemplo, en lo que consideramos como síndromes de exteriorización de 4 a 5 años, pues vemos evidentemente también estos rasgos de explosividad que se incrementaron en forma muy importante en comparación a 1995, pero igual, prácticamente todos, ¿no? Incluso lo que puede ser indicativo de un probable trastorno de déficit de atención e hiperactividad en su forma combinada, pues también está presente. ¿Sí? La conducta oposicionista, pues, ni que se diga, o sea, tal parece que en este país somos oposicionistas por naturaleza. Vamos contra todo, no nos gusta nada, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ahí ustedes es chascarrillo, pero pues es en serio. Ok, entre 6 y 8 años nuevamente observamos lo mismo, ¿sí? Para 9 y 12, lo mismo, ok. ¿Y qué pasa con los interiorizados? Bueno, pues son los interiorizados igual. Tenemos mucho más reporte de ansiedad generalizada, probablemente de algo que llamamos ansiedad con inhibición, y sobre todo, mire, ¿sí? Esta depresión o este síndrome depresivo o esta condición depresiva que nos dice, entran por irritabilidad y hay una serie de síntomas asociados. Y esto es en 4 a 5 años, fíjese, estamos hablando de cerca de 17%, ok. Esos se mantienen para los 6 a 8 años, se mantienen para los 9 o 12 años. O sea, es algo que está presente. ¿Puede llamársele desmoralización? Posiblemente, pero algo estamos aprendiendo y los niños están creciendo así, o están manifestando eso, ¿no? O es la visión de los adultos, ¿no? Por el otro lado, bueno, tenemos algunos otros problemas, o sea que si el rasgo exacerbado de conducta explosiva, que fue el que presenté en exteriorizados, aquí hablamos de una conducta explosiva que probablemente tenga una base de lesión, probablemente epiléptica, algo que definitivamente es mucho más notorio, tiene más peso. Aquí también lo vemos cómo se ha incrementado, al igual que el problema del lenguaje grave, o lo consideramos las manifestaciones probables de epilepsia. En los niños de 9 a 12 años, lo mismo. Y entonces, todo este trabajo está de forma obviamente más extensa, aparecerá en un capítulo del libro del Oxford University Press en algún momento de este año.
Pero bueno, ok, como conclusiones, ¿qué tenemos? Tenemos que la irritabilidad es 5 veces más, o sea, reportada 5 veces más frecuente en preescolares que lo reportado en 1995. A ver, irritabilidad va sobre ánimo, sobre disposición, etc. Entonces me pregunto, ¿el incremento en la irritabilidad y en la conducta explosiva en los preescolares será producto de diversas tensiones en el ambiente social y familiar? ¿Será efecto de esto que nos acaba de presentar la doctora León? ¿Son estas conductas aceptadas como normales en la actualidad? O sea, tenemos una normalización de que, pues, si son los chavos, si no te preocupes, sí. Estas dos conductas debiesen ser objeto de vigilancia y de estudio desde edad temprana. Pues tal parece que sí, por ahí empezó ya en el DSM-5, ya tienen un nuevo trastorno, del cual la reunión pasada el doctor nos presentó datos, ¿no?, de lo que se reporta acerca del trastorno de, ¿cómo se le llama? Es cristiano. Trastorno disruptivo. Entonces, bueno, estamos muy disruptivos, parece que estamos poniendo las bases de eso. Bueno, la conducta explosiva, ¿sí?, como síndrome inespecífico, lo encontramos 7.9, o sea, 8 veces, 10 y 7 veces más frecuente en los grupos de edad, en los diferentes grupos de edad, o sea, de 4 a 5, 6 a 8, 9 a 12, en comparación a lo reportado a 1995. O sea, algo está sucediendo, ¿no? No más falta que se vendan armas también aquí. Bueno, pues ya se venden, ¿no? Se consiguen, le entran al narcotráfico y ya vemos toda la serie de muertes que tenemos. Ok. La definición más sintomática muestra un incremento, o sea, la que consideramos que posiblemente obedece a una lesión cerebral, whatever. La vimos entre 16 y 8 veces más en los escolares, pero solamente 2 veces en preescolares. Será una forma, dado que estamos trabajando con la percepción de los padres. ¿Será esto un sesgo provocado por la normalización, que no entonces empieza a ser detectada y reportada como un problema hasta que interfiere en la edad escolar? O sea, son situaciones que se plantean. De todos los estudios longitudinales que se realizan, bueno, pues en países desarrollados, para acabar pronto. En los países en desarrollo solamente hay un estudio, de alguna manera, que le ha dado un seguimiento, y es el de Matijasevich, en el journal, en el azul de Journal of Psychology, Child Psychology and Psychiatry, o sea, la revista inglesa, para acabar pronto. Ok. Ahí reportaron un incremento en problemas de exteriorización y de conducta agresiva en preescolares brasileños. Tal parece que por lo menos nuestros hallazgos, así con todas las limitaciones que esto tenga, que le acabo de presentar, bueno, parecerían ser similares o tener una misma tendencia con un país en vías de desarrollo, o quién sabe cómo se le llama ahora. Al final de cuentas somos del tercer mundo, que estamos en un proceso de cambio. Y nótese, hablamos de 1995 para acá. En el caso de nuestro país, 1995 no solamente fue el sismo, ¿no? Fue el debacle económico que empezamos a tener, y de ahí para el real, ¿no? Sustentado. Ok. Finalmente, nuestra estimación de un 20.7 de menores con 9 síntomas o más, o sea, lo más álgido, pues por lo menos es superior a la estimación mundial de un 12.3 de trastornos en infantes de 6 a 11 años. ¿Tendremos un problema? ¿Lo estamos viendo? ¿Le estamos prestando atención? Bueno, pues algo hay de eso. Estamos en un proyecto colaborador con el Instituto de Salud Pública para entender algunos indicadores de salud.